Hola, ¿qué tal? Continuamos con el estudio de la Carta de los Romanos. Hoy toca capítulo 6 y el capítulo 6 tiene un enlace con el capítulo 5, porque el capítulo 5 terminaba diciendo Pablo que la gracia de Dios, el perdón de Dios abundaba y sobreabundaba más cuanto más pecado había. Y claro, eso quería decir que la importancia o la consecuencia, el poder de esa gracia, de ese perdón, era mayor que el pecado. Pero claro, para evitar malos entendidos, Pablo ahora en el capítulo 6 aclara un poco esa expresión y nos va a venir a decir que claro, que porque sobreabunde la gracia, porque Dios sea bueno, bondadoso y nos traiga perdón por la muerte de Cristo a aquellos que han puesto su fe. Por supuesto, eso no quiere decir que podemos llevar una vida pecaminosa, que porque no haya que guardar la ley, los mandamientos para ir al cielo, eso no quiere decir que cada uno pues lleve una vida basada en el pecado. Y eso viene a decirnos y a detallarnos más en este capítulo 6 que vamos a leer ahora. Voy a leer primero el versículo 1 al 5. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Tal y como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Bueno, en este pasaje Pablo dice que el creyente, claro, todo esto ya se está refiriendo a gente que ha puesto su fe en Él, ¿no? No se está refiriendo hablando ahora a incrédulos, sino a aquellos que han puesto su fe, como se hablaba en el capítulo 3, 4 y 5, esos pueden disfrutar de esta bendición de ser muerto al pecado. ¿Y cómo es esto? Bueno, hay una identificación con Cristo. Cristo murió en la cruz. Dice que el creyente, cuando Cristo muere en la cruz, el creyente también muere de alguna forma. Y esto se simboliza por el bautismo. En el bautismo, el que se practicaba, ¿no? Y el bautismo bíblico por inmersión, uno se sumerge en el agua y luego se le vuelve a levantar, ¿no? Ese sumergimiento simboliza la muerte de Cristo y cuando te vuelves a levantar, a subir del agua, simboliza la resurrección. Bueno, aquí simplemente está hablando de que eso que simbolizamos por el bautismo ocurre realmente en nosotros por el medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo uno muere esa vieja naturaleza o cómo eras tú antes de poner tu fe en Cristo, de una forma muere esa parte de ti, ¿no? Esa parte que, como veremos, estaba atado a una vida pecaminosa y ahora nace una nueva naturaleza. Eres una nueva persona vivificada por el Espíritu Santo y gracias a esa muerte y resurrección de Jesucristo. Es decir, esa parte de cómo era nuestra vida antes muere y somos unas personas con el mismo cuerpo, pero interiormente diferentes. Versículo del 6 al 10 dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Aquí lo que hay que ver es un hecho, ¿no? Un hecho es que Cristo murió y el pecado ya no tenía dominio y poder de Él. Como nosotros también morimos con Cristo, tampoco el pecado tiene ahora poder sobre nosotros para dominarnos. Esto es un hecho que ocurrió cuando Cristo murió. Ahora en los siguientes versículos lo que Pablo nos dice es: vivamos conforme a ese hecho, ¿no? Vamos a seguir leyendo versículo 11. Así también ustedes deberían considerarse muertos
al poder del pecado y vivos para Dios. Es decir, si realmente Cristo ha ganado para nosotros esa libertad del pecado, para no ser dominados del pecado, eso ha ocurrido, vivamos conforme a ese hecho. Es como ponía un escritor un ejemplo, ¿no? Si a ti te han dado un cheque y ese cheque valorado en 100.000 euros, es un hecho que te han dado el cheque. Es un hecho que si vas a cobrar te lo ingresan en la cuenta, lo ingresas. Vive conforme a que tienes esos 100.000 euros en la cuenta y no vivas como si no tuvieras esos 100.000 euros en la cuenta, ¿no? Pues así es también con nuestra vida en Cristo. Vive conforme sabiendo y congruentemente con lo que Cristo ha hecho en la cruz por ti. Del versículo 12 al 13 dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como instrumentos para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Tenemos ese hecho de que Cristo murió y nuestra vieja naturaleza murió con Cristo, y eso implica que el pecado ya no tiene dominio en nosotros. ¿Por qué dejamos que las tentaciones nos dominen? ¿Por qué dejamos que los malos pensamientos nos dominen? Dice que hemos sido libres, ahora tenemos la capacidad de vivir conforme a lo que a Dios le agrada. Cuando uno vive alejado de Dios, poco a poco cada vez le es más difícil hacer lo bueno y más fácil hacer lo malo. Cuando uno viene a Cristo, cuando uno pone su fe en Jesucristo y es transformado por el Espíritu Santo, debería ocurrir lo contrario. Te debería costar hacer lo malo y te debería salir más fácil hacer lo bueno, porque esa vieja naturaleza ha sido muerta con Cristo y ese nuevo tú, esa nueva persona, es libre, está capacitada para hacer lo que a Dios le agrada. Y eso debería implicar el uso de nuestros miembros para hacer el bien, ¿no? Pues tus piernas, tus brazos, tus ojos, tu cerebro, todo debería ser usado no para el mal, sino para el bien. Como vemos muchos personajes bíblicos, ¿no? David usó su puntería, su honda para derrotar a Goliat. Los profetas usaron su lengua, su boca para anunciar la palabra de Dios, aunque también vemos algunos personajes que también lo hicieron para mal, ¿no? Y así puede ocurrir hoy. Pero usemos también esas capacidades, esos dones, esos miembros de nuestros cuerpos que Dios nos ha dado para el bien, no sean utilizados para el mal. Versículos del 14 al 19 dice: el pecado ya no es más tu amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Bueno, y es una ilustración a partir del versículo 19 de los esclavos, ¿no? ¿Esto cómo se podría explicar? Hoy en día la gente se cree libre, ¿no? Yo hago lo que quiero, pero realmente no somos libres. Uno cuando vive alejado de Dios es esclavo del pecado. Tú crees que actúas de como actúas porque crees que tú estás al control y si tú quieres dejas de hacer eso cuando quieras, pero eso es mentira. Eso es como cuando tienes algún vicio, ¿no? Fumar o cualquier otro. Tú dices, bueno, lo dejo cuando quiero, pero el cigarro o esa tentación te domina. Y así ocurre en general con la vida. Cuando tú no estás con Dios, cuando tú no has puesto tu fe en Cristo, cuando tú no has sido transformado por el Espíritu Santo, todo lo que haces no lo haces porque sea esa realmente lo que debas hacer o lo que quieras hacer, sino es el pecado, es la tentación que te domina y te lleva a hacer lo que al diablo le agrada más que a Dios. En cambio, cuando uno pone su fe
En Cristo ahora ya no es esclavo del pecado, es esclavo de Dios y hace lo que a Dios le agrada. Dios te capacita para hacer el bien. Antes, lo que decíamos, te costaba mucho hacer el bien y te cuesta poco hacer el mal. Cuando vienes a Cristo, me he liado, al revés, ¿no? Cuando estás alejado de Dios te cuesta mucho hacer el bien y te cuesta poco hacer el mal, pero cuando vienes a Cristo, contrario, te cuesta poco hacer el bien y te cuesta mucho hacer el mal, porque ahora el que te domina es Dios, es la santidad de Dios, es el Espíritu Santo. Y del versículo 20 al 23 dice, cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto, y cuál fue la consecuencia, que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedarán libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que les llevan a la santidad y dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Todo amo da su recompensa a sus esclavos. Aquí tenemos que decidir si queremos recibir la paga del pecado o la paga de Dios. La paga del pecado es la muerte eterna, la condenación eterna al infierno. Pero la paga de Dios es la vida eterna, es pasar una vida eterna junto con Dios en los cielos. Tenemos que decidir a quién queremos servir, si a nosotros, al pecado, o por lo contrario, queremos servir a Dios y recibir su salario, que es la vida eterna. La decisión es tuya, es mía. Un abrazo.